Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, Hoy vamos a hablarles sobre el ICS Cyber Kill Chain y explicado con una simulación real en nuestro laboratorio. Mi nombre es Javier Pérez, yo soy el director de investigación e innovación y desarrollo de Dreamcast Technologies y junto a mí se encuentra mi amigo. Juan Escobar, soy consultor senior en ciberseguridad en Dreamlab Technologies. Para los que no nos conocen o no conocen nuestra empresa, Dreamlabs es una empresa suiza, pionera y fuente de innovación constante en el panorama ciberseguridad, ya con 20 años de experiencia en casi todos los sectores de la industria y con presencia en varias regiones del mundo. Esta charla está basada en nuestra experiencia en el campo de auditorías de seguridad, respuesta a incidentes, así como en la investigación de nuevas vulnerabilidades y cómo se aplican en el Cyber Kill Chain de los sistemas de control industrial. ¿Pero qué son los sistemas de control industrial? Bueno, son dispositivos que generalmente operan en infraestructuras críticas y no son muy conocidos, ya que operan en un entorno diferente al de las empresas que cuentan con tecnologías que conocemos. En los últimos 10 años hemos conocido noticias que han impactado en el campo geopolítico, ya que han sido ataques a sistemas de infraestructura crítica de control industrial realizadas por países. Un caso muy conocido en Estados Unidos últimamente, un tema del ransomware en Colonial Pipeline, donde a raíz de esto todo el mundo empezó a preocuparse y a tomar en consideración la importancia de tener ciberseguridad en estos sistemas de control industrial. Pero ¿por qué empezamos a hablar de los sistemas de control industrial? Es porque hoy nos encontramos en la cuarta revolución industrial, lo que se llama Industria 4.0. La Industria 4.0 se caracteriza por tener una amplia interconectividad, recopilación de datos, análisis y comunicación, lo cual se traduce en la optimización y calidad del flujo de procesos. Al tener más análisis, más recopilación de datos en tiempo real, es mucho más fácil y más sencillo identificar cuáles son los vectores que pueden optimizar la producción. A pesar de los beneficios que trae esta nueva industria, estos nuevos elementos tecnológicos dentro de la industria 4.0, esto también aumenta la superficie de ataque y por lo tanto la cantidad de los controles de seguridad que hay que implementar y todos los dispositivos que se añaden a esta nueva infraestructura de ultra interconectividad y análisis y procesamiento de datos. Para los que recién se integran al mundo de la red de control industrial, cabe recordar que en los años 90 el consorcio de la Purdue University creó un modelo para todo lo que es la arquitectura empresarial de un sistema de control industrial, en el cual se refleja dónde se encuentra cada dispositivo que cumple una función específica en el proceso de la manufactura o realización de algún producto en específico. En base a este modelo es que nosotros podemos identificar dónde se produce o dónde se encuentran los controles necesarios que debemos implementar para proteger cada parte de un proceso. Y probablemente basado en este modelo es que Michael Hassan y Robert Lee adaptan el modelo Cyber Kill Chain creado por Lockheed Martin para todo lo que es ambiente de TI y lo adaptan a el campo de sistema de control industrial. ¿Para qué sirve tener un Cyber Kill Chain? Sirve para entender, para visualizar y organizar los pasos necesarios que un grupo realiza para alcanzar su objetivo. De esta forma nosotros podemos identificar dónde debemos tener
nuestros sistemas de monitoreo, donde fijarnos qué necesitamos saber y entender para poder identificar la cadena de ataque de algún agente malicioso. El ICS Cyber Kill Chain consta de dos etapas. La primera es la intrusión, la preparación y ejecución, que como les mencionaba anteriormente, en la industria 4.0 se realiza principalmente desde lo que es la red TI, que es lo que la mayoría de nosotros conocemos, de los que trabajamos en ciberseguridad. Y la segunda fase es el desarrollo y ejecución del ataque hacia la red de control industrial. Toda esta infraestructura y arquitectura está dentro de lo que se llama la red OT, que es la tecnología operacional. Dentro de la red OT nos encontramos con dispositivos y sistemas conocidos dentro de una red TI, y al final de la cadena se encuentra todo lo que es la red de sistemas de control industrial, donde nos encontramos con sistemas operativos de Real Time Operating System, ya sea con X o VxWorks, con protocolos distintos a los de TI. Todo esto obviamente basado en el proceso de manufactura en tiempo real para obtener información necesaria para la optimización de los procesos. Entonces vamos a empezar a analizar el ICS Cyber Kill Chains, el cual se compone de tres fases principales, las cuales son la planificación, la preparación y la actuación. Dentro de la primera parte se encuentra la etapa de reconocimiento, que es la actividad para obtener información sobre algo a través de la observación y otros métodos de detección. Esta actividad se divide en dos: el reconocimiento pasivo y el reconocimiento activo. El reconocimiento pasivo se encarga de buscar información disponible en fuentes públicas, como motores de búsqueda, redes sociales, etc., como Google, Bing, la Dark Web, LinkedIn, Facebook, Twitter, Census, Jordan, Sumai, etc. Y el reconocimiento activo es cuando uno interactúa directamente con el objetivo para obtener información. Aquí podemos hablar del escaneo de puertos, el banner grabbing, etc. Para nuestro ejercicio vamos a crear un target y la amenaza. En este caso vamos a crear una compañía de generación de electricidad que se llama Macros Electric Power Plant, que tiene la forma de generar energía en base a la nuclear, y la amenaza la vamos a llamar APT666. Como reconocimiento pasivo, lo primero, como mencionamos anteriormente, es utilizar motores de búsqueda como Google. En este caso podemos encontrar un sitio web estático que nos menciona en qué consiste la empresa, nos da información de sus proyectos, etc. También podemos buscar información en Shodan, en Sumai, que son sitios donde se dedican a escanear activamente toda la internet para encontrar información. Y en el caso de esta planta nuclear no hay información disponible, y es como debería ser. Sistemas de infraestructura crítica no deben exponer mucho, no es necesario que expongan mucha información, por ende es muy poca la información que podemos encontrar. Por ejemplo, si vamos a las redes sociales, solamente encontramos a una persona que trabaja en esta planta. Cuando ya agotamos los recursos de investigación de reconocimiento pasivo, es donde pasamos al reconocimiento activo. En el reconocimiento activo interactuamos directamente con los objetivos, pero en este caso no tenemos mucha información. Lo único que sabemos es que es una planta nuclear que se encuentra en Suiza. Pero lo que podemos hacer, o que los atacantes pueden hacer, es buscar información dentro de todo el territorio. Se sabe que a los países se les asigna un rango de IP específico, por lo cual los atacantes pueden escanear todo el rango de IP buscando información del sistema. En este caso vamos a tratar de buscar información en protocolos que a veces son
olvidados que están operando y que entregan información sensible, aunque no se pueden atacar, pero sí pueden entregar esa información que nos sirva para un posible ataque. En este caso vamos a utilizar un protocolo que se llama SNMP, que es para monitorear los sistemas operativos, el performance, etc. Y vamos a tratar de buscar información de esa planta a través de ese protocolo. Para eso vamos a escanear alrededor de 20 millones de IP, que es el rango aproximado que tiene asignado el país de Suiza. Vamos a utilizar la versión 2 del protocolo SNMP, donde existe el key-minute string, que sería más o menos la credencial de autenticación para acceder a la información del servicio. Y vamos a darle un rango de direcciones IPs para que éste pueda escanear en todo el país. Una vez que termina el scan, nos damos cuenta que existe una dirección IP relacionada a la planta eléctrica. Si bien esta información no aparece en internet, gracias al escaneo activo de 20 millones de IP, nos damos cuenta que sí hay otra IP que tiene relación con la planta. Como sabemos que se usa el protocolo SNMP, vamos a utilizar una herramienta que se llama SNMP Check para que nos muestre la información del sistema. Nos entrega información de los procesos, conexiones de red, cuánta memoria se usa, cuánto disco se está usando, etc. Pero una información importante son las conexiones de red. ¿Por qué es importante? Porque podemos saber quién está conectado remotamente a este servidor. Y en este caso vemos que alguien está conectado por SSH desde esta IP. Y podemos empezar a investigar esa IP y por qué probablemente tiene accesos privilegiados de conexión remota hacia el servidor de la planta. Una vez que escaneamos la dirección IP que encontramos en el servicio SNMP, nos damos cuenta que es un router probablemente entregado por el ISP para que esta persona que vive en Estados Unidos tenga acceso remoto a la planta nuclear. Otra cosa importante es investigar si esta versión del dispositivo tiene vulnerabilidades, y en este caso no existen vulnerabilidades conocidas para este dispositivo. Entonces, como resumen de la etapa 1, sabemos que existe un perfil de un operador de sistemas SCADA de la planta en LinkedIn, que existe un sitio web estático relacionado a la planta, que existe un servidor con un servicio SNMP, que existe una IP interesante que está conectada al servidor y que hay un router con vulnerabilidades que no tiene vulnerabilidades. El siguiente paso es la preparación. Este paso básicamente trata de preparar las herramientas de acuerdo a lo identificado. En este caso vamos a utilizar dos vectores, uno de ingeniería social, donde la víctima, Elisa Beriner en este caso, la ingeniería de escala de la planta Macros, y el otro lo vamos a llamar infraestructura, que es el dispositivo que encontramos que estaba conectado en el servidor. En este caso no sabemos quién está detrás de este dispositivo, pero es importante averiguarlo ya que tiene acceso remoto al servidor que se conecta a la planta nuclear. Entonces vamos a preparar el vector de ingeniería social. Nuestro pretexto va a ser una entrevista para una revista especializada en temas de ciberseguridad en entornos industriales. Nuestro objetivo es que la víctima visite una página web maliciosa controlada por nosotros y explote una vulnerabilidad reciente en el navegador para así tomar control de su ordenador.
Para eso vamos a preparar un perfil falso en LinkedIn de una periodista que trabaja para una revista relacionada con ciberseguridad industrial. Vamos a crear un sitio web para esta revista donde nosotros vamos a agregar un exploit para navegadores y así poder tomar control de los dispositivos. Para el segundo vector, que es la infraestructura, nuestro plan es identificar una vulnerabilidad única que no ha sido descubierta antes, lo que se conoce como Zero Day, para poder tener acceso a ese dispositivo y cambiar los DNS para redirigir cualquier tráfico hacia nuestro sitio web malicioso y así poder explotar los navegadores que utilicen las personas que están detrás de ese dispositivo de red. Entonces, para identificar la vulnerabilidad en el dispositivo de red, vamos a tratar de identificar cuáles son los parámetros con los cuales se comunica el navegador hacia el dispositivo, con la intención de inyectar o fusear estos parámetros para poder identificar una vulnerabilidad que nos permita tener acceso. En este caso existen 6 parámetros en el formulario de login de los cuales podemos inyectar algún tipo de dato que nos permita descubrir alguna vulnerabilidad. Entonces vamos a crear un script que nos permita inyectar comandos, concatenar comandos. Generalmente estos dispositivos tienen un sistema Linux recortado que permite levantar ciertos servicios para la comunicación de red. Entonces estos parámetros que identificamos, que son 6, vamos a inyectar y concatenar comandos para ver si existe alguna posibilidad de ejecutar código remoto en los dispositivos. Una vez que lanzamos nuestro phaser, nos damos cuenta que enviando ciertos payloads concatenados en el parámetro keypath, que es uno de los 6 que descubrimos, vemos que estamos ejecutando código remoto en el dispositivo sin necesidad de tener una preautenticación. Eso significa que hemos descubierto un Zero Day en el dispositivo y tenemos acceso remoto con privilegios de root en ese router. ¿De qué nos va a servir esto? Naturalmente vamos a poder identificar la configuración del DNS, vamos a poder, si bien cambiar credenciales, también la posibilidad de craquear credenciales para tener acceso legítimo al dispositivo y modificar los DNS para poder redirigir la víctima hacia nuestro sitio malicioso. Una vez superada la etapa de preparación, pasamos a la siguiente etapa, que es la de actuar, por resumirla de alguna manera, donde se van a realizar los ataques preparados sobre ambas víctimas. En este paso hay 3 fases, que es la ciberintrusión, el management and enable, and sustainment, entrenchment and development and execution, donde se intenta acceder a una red o sistema, se establece una comunicación persistente, una figura de command and control o VPN, y se realizan diferentes actividades que ayudarán a cumplir con los objetivos de los adversarios. En este paso se puede automatizar las 3 fases mencionadas anteriormente, y para esta charla utilizaremos el framework de Metasploit para resumir las fases. Vamos a empezar con el ataque de ingeniería social a la ingeniera SCADA, y para eso la vamos a contactar a través de LinkedIn y le vamos a enviar un mensaje para que ella pueda visitar el sitio web. Entonces vamos a visitar nuestro sitio
nuestro perfil falso de LinkedIn le vamos a enviar un mensaje. Ella lo va a recibir. Nosotros vamos a preparar nuestra consola de Metasploit para cuando apenas la víctima se conecte. Haga clic o decida escribir su dirección en la URL o buscarla a través de Google, no importa. Por detrás se va a estar ejecutando el exploit y vamos a tener acceso a sus máquinas. Como vemos, ya tenemos la sesión de la víctima. Y lo mismo vamos a realizar con el operador. En este caso vamos a cambiar los DNS existentes en el router y vamos a redirigir todo el tráfico hacia nuestro servidor. Por lo cual podremos levantar la dirección y un falso DNS. Entonces, cuando la víctima desee realizar una visita, por ejemplo, a su correo de email, la víctima va a ser redirigida directamente al sitio malicioso y se va a ejecutar el exploit correspondiente. A través de del framework que usamos Metasploit podemos tener persistencia y acceso remoto y empezar la siguiente etapa del stage, que es obtener información que nos va a servir para la etapa 2, que va a ser el ataque a la red industrial. En este caso vemos que podemos obtener información como las credenciales del sistema operativo, sabemos que tiene acceso a otras empresas, tenemos un password manager que está usando, en este caso KeePass, y archivos sensibles con información sobre la planta nuclear. Podemos tener un screenshot y saber qué persona es. En este caso es un administrador de sistema que trabaja desde Estados Unidos remotamente como proveedor para la planta, una empresa externa. Podemos poner un keylogger y saber la password de su KeePass, tener acceso a las credenciales de Active Directory, del CIEM, del SCADA. Lo mismo que para la persona que trabaja en la planta como ingeniero de sistemas SCADA, también tenemos sus credenciales, su conexión a VPN, tenemos acceso a sus KeePass y obviamente toda la información de los sistemas SCADA, PLC y web. Entonces, como resumen, en la etapa 1 se logró tomar control de 2 computadoras importantes, tener acceso remoto a la planta, credenciales de los sistemas, información de la red de servidores y el detalle de los dispositivos que se encuentran en la red, los cuales van a ser útiles para la siguiente etapa, que es la que les va a presentar mi compañero Juan Escobar. Gracias, Javier. Bueno, vamos a continuar con el IC de Cyber Kill Chains, en este caso en la segunda etapa y específicamente en la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo, el grupo atacante va a intentar crear una nueva habilidad ofensiva utilizando la información de las etapas anteriores. Esto es posible porque los atacantes han descubierto documentos de Excel con una lista de dispositivos. En este caso, por ejemplo, podemos ver PLCs de Schneider Electric que sabemos que utilizan el protocolo Modbus.
Dado que el desarrollo involucra el protocolo Modbus, es necesario conocer cómo funciona este protocolo. Afortunadamente no es un problema porque el protocolo es realmente sencillo. La documentación en el sitio oficial de Modbus es de aproximadamente 50 páginas. Entonces vamos a ver que tenemos primero que todo unas cabeceras, 4 cabeceras. El Transaction ID de 2 bytes va a ser el identificador de la transacción y va a ser un número aleatorio. Después tenemos el protocolo ID, que va a ser de 2 bytes y siempre va a ser 0 para Modbus TCP. Después tenemos la longitud del paquete desde SID hasta el PDU o Protocol Data Unit. Después tenemos el SID o Slave ID. Para Modbus TCP, el protocolo nos recomienda utilizar los valores 255 o 0, que en hexadecimal serían 0 o FF. Sin embargo, van a poder encontrar en algunos emuladores que utilizan otros números como números de slave 1, 2, 3. Finalmente tenemos el campo FN o función code, que va a ser el más importante y va a ser el cual nos debemos centrar. Este campo se utiliza para realizar acciones en el dispositivo, acciones como leer o escribir información. Y finalmente tenemos el campo data segment, que su contenido va a depender de la función que estemos utilizando. En la siguiente tabla podemos ver en color amarillo algunas de las funciones más utilizadas. Yo les resaltaría, por ejemplo, write single coil, read coils con código de función 1, read input register, también tenemos write single register. Y tenemos algunas funciones de diagnósticos como Read Device Identification, que nos van a permitir hacer banner grabbing sobre el dispositivo. Ahora vamos a ver cómo se ve una petición Modbus válida a través de Warchar. En la imagen de la derecha tenemos un flujo en el cual el cliente va a iniciar la transacción, va a enviar un código de función. En este caso, por ejemplo, puede ser el 01 read coils, como habíamos visto en el slide anterior, y va a enviar el data request. El servidor va a procesar esta transacción y si todo está correcto va a responderle al cliente con el mismo código de función y con el estado de las coils. En este caso, si nos vamos a las imágenes de la izquierda, en la imagen superior podemos ver la petición, y en la cual podemos ver el Transaction ID, el Protocol ID, la longitud, que en este caso es 6, pueden ver los 6 bytes en verde. Después tenemos un Slave ID FF, como les había comentado, porque aquí se estaba trabajando con un dispositivo real. Y finalmente tenemos el código de la función. En este caso vemos que estamos utilizando el 01. Si nos volvemos al slide anterior, vemos que el 01 es para read coils o leer las bobinas. Después el data segment, como les comenté, va a depender del código de función. En este caso, para la función 1 nos dice que los siguientes 2 bytes deben ser la dirección de inicio, donde se empieza a leer, y los siguientes 2 bytes después de esta va a ser la cantidad de coils o bobinas que se quieran leer. En este caso se quieren leer 7. En la imagen inferior tenemos la respuesta, y como podemos ver, cuando la transacción es válida, las cabeceras van a ser iguales, a excepción de la longitud claramente. El slave ID sigue siendo el mismo. El código de la función también sigue siendo el mismo. Vemos que todavía es el 01 para read coils. Y lo único que va a cambiar va a ser los valores o los estatus de las coils, que en este caso vemos que hay 2 bytes, uno como 01, que sería el número de registros que se están retornando. Y el siguiente byte va a contener el estado de las coils. En este caso nosotros queríamos leer 7 y obtuvimos un 01. Esto es porque Modbus para leer coils almacena 8 bits en un byte. Eso quiere decir que al obtener 1, de los 7 coils, 1 está en estado on y los otros 6 están en estado off. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un error en la transacción Modbus? En este caso, si nos vamos otra vez al diagrama, vamos a ver que se envía nuevamente el código de la función y se envían los datos relacionados a este código de la función. El servidor detecta un error y va a responder con unos códigos de error, que son dos: exception function code y exception code. Ahora, si nos vamos a la imagen de la izquierda, donde podemos ver
la petición, podemos darnos cuenta que se está utilizando la misma función 01, que es readCoils. Sin embargo, la dirección de inicio de lectura ya no es 0, sino que es 01FF, y la cantidad de coils a leer, en este caso ya no son 2 bytes, sino que contienen 7 bytes y todos son ceros, lo cual no tiene sentido porque no podemos decirle al dispositivo que queremos leer 0 coils. Por lo tanto, hay una incorrecta cantidad de coils. Y es por eso que el servidor va a responder con los mensajes de error. Estos mensajes de error, lo que nos va a decir, el primero, el exception function code, es que hay un error en la transacción. Y para hacerlo va a sumarle 128 en hexadecimal, que sería 80, al número de la función. En este caso, como estamos usando la función 1, él va a responder con 81. Si estuviéramos utilizando, por ejemplo, el código de función 5, recibiríamos un 85 y así sucesivamente. Entonces este campo nos dice que hay un error en la transacción, pero no nos da detalles sobre cuál es el error o por qué se produjo el error. Para eso está el segundo campo, que es el exception code. Este va a ser el detalle del error. En este caso tenemos un 3 y podemos ver en la siguiente lista, que ha sido sacada del PDF de Modbus, que el 3 pertenece a Illegal Data Value. Quiere decir que el campo DataSegment tiene un valor ilegal. Ahora a la derecha tenemos un diagrama de flujo de cómo funcionan estas validaciones. Lo primero que vemos es que el servidor va a validar inicialmente el código de la función, y si encuentra que el código de función no es válido, por ejemplo como un 0, que no es un código de función válido, inmediatamente va a retornar una exception function code 1, y con esta técnica vamos a poder enumerar funciones válidas de Modbus. En este caso, si la función es válida, va a seguir validando la dirección de memoria y después el contenido de esta. Y en este caso el error fue en el contenido, y por eso devolvió 3. Entonces, con este conocimiento de toda esta teoría que hemos aprendido, es posible construir una herramienta que de manera automatizada va a poder permitirnos hacer enumeración de las funciones implementadas. Podemos ver que se está corriendo sobre esta dirección IP, que es el CPU de un PLC, y podemos ver que identifico varias funciones Modbus. En azul son las funciones públicas, y tenemos una función en amarillo que es una función propietaria de Schneider Electric. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en las funciones Read Device Identification, que va a permitirnos hacer banner grabbing, y en la función UMAS de Schneider Electric. La función 43 para hacer banner grabbing nos va a permitir leer información como el nombre del vendor, el código del producto, la versión y otros parámetros. Como podemos ver en hexadecimal, su valor sería 2B. En los siguientes screen podemos ver un ejemplo de cómo utilizar esta función. En este caso se corrió sobre uno de los módulos de red Ethernet, el módulo NoE, y podemos ver que nos está mostrando información sobre el vendor, que es Schneider Electric. El siguiente se corrió directamente sobre la IP del módulo de CPU del PLC, y podemos ver nuevamente que tenemos el modelo del CPU y el vendor. Y finalmente también se pudo correr sobre el SMI o el display, y podemos ver información sobre el proyecto. La otra función interesante propia de los dispositivos de Schneider Electric, al menos en PLC, es la 90, que en hexadecimal sería 5A. Y esta función a su vez tiene unas subfunciones. En este caso nos vamos a enfocar en 3. La subfunción 40, que es para encender el PLC. La subfunción 41, que es para detener el PLC. Y la más importante, que es la 20, que va a ser para leer bloques de memoria del PLC. En este caso vamos a utilizar esta subfunción 20 para realizar una denegación de servicio en el PLC, y el diagrama va a ser el siguiente. El atacante va a crear un phaser, el cual va a hacer uso de esta función 90, que en hexadecimal es 5A, y a su vez va a usar la subfunción 20, que como vimos es para leer bloques de memoria, y va a empezar a fusear los bloques de memoria a partir de este campo.
podemos ver que se empieza enviando dos valores nulos, y con estos dos valores nulos, después de la subfunción, es posible causar una denegación de servicio en el PLC. Finalmente, uniendo todos estos elementos que hemos estudiado, se puede desarrollar una tool que nos permita, primero con el argumento check, realizar un banner grabbing. Después, con el argumento mod, nos va a permitir encender o detener el PLC utilizando la función 90, las subfunciones 40 y 41. Y finalmente, realizar una denegación de servicio completa sobre el PLC utilizando la subfunción 20 de la función 90. La siguiente etapa del State 2 es la validación. Aquí se pretende certificar las capacidades en un entorno controlado, por ejemplo un laboratorio, donde es posible que se necesite adquirir hardware específico. En este caso, lo que se quiere hacer es, en una red de laboratorio, explotar esta 0-day en contra de denegación de servicios sobre el PLC. Y para eso se armó un laboratorio donde vamos a correr estas pruebas. Para eso tenemos un video que les queremos presentar. En este caso podemos ver nuestro laboratorio. Utilizando el protocolo Modbus, se está enviando un paquete que permite encender un tipo de motor. Y lo que se va a hacer a continuación es primero hacer banner grabbing para mirar que los dispositivos están respondiendo al Modbus Killer. Entonces se van a enviar sobre los tres, sobre el módulo del CPU, el módulo de Ethernet, sobre el HMI. Y finalmente se va a enviar el comando kill, que va a explotar la denegación de servicio utilizando el 0-day detectado con la función 90 de Schneider Electric. Efectivamente vemos que el motor que está conectado al PLC se detuvo, porque el PLC está en este momento detenido por el paquete con los dos null bytes. Vemos también que el entorno de desarrollo también se detuvo y está totalmente paralizado. Finalmente, la última fase es ICS Attack. Esta fase consiste en desarrollar el ataque en las instalaciones reales de la compañía. Entonces, en este caso vemos que se utilizó una computadora de un ingeniero como pivote a fin de ingresar a la red de la compañía Macros, causar una denegación de servicio en los PLC M340 y de esa forma detener la línea de producción. Para eso también hemos preparado un segundo video. En este caso es nuestro laboratorio que simula la planta eléctrica de Macros. Y directamente vemos que se envía el comando kill. Se realiza un pin para verificar que no hay comunicación con el PLC y vamos a poder observar que la luz de error se encendió y las otras luces de link se apagaron. Podemos ver en el HMI que es un sistema para controlar la temperatura y la presión del agua, y al PLC estar detenido los sensores no van a funcionar, por lo cual la temperatura del agua debería empezar a incrementarse y las alarmas deberían encenderse. En este momento podemos ver cómo la temperatura del agua empieza a incrementar y las alarmas deberían empezar a encenderse en un momento. Algo importante a mencionar es que este tipo de denegación de servicio requiere un reseteo físico del PLC, o sea, no puede ser remoto. Finalmente, de este modo hemos completado nuestra ICS Cyber Kill Chain.
a través de dos vectores, uno de ingeniería social y otro que llamamos infraestructura, donde explotamos un 0-day en un dispositivo periférico o un router, lo cual nos permitió acceder a la compañía y causar la denegación de servicio en los PLC para detener la línea de producción. Estas vulnerabilidades han sido ya reportadas al fabricante y en este momento cuentan con parche oficial. Aquí pueden encontrar algunas recomendaciones que pueden aplicar a sus ambientes de OT para evitar o mitigar un poco este tipo de ataques. Finalmente queremos darle las gracias por su tiempo y por su atención, y queremos invitarle a nuestro blog en dreamlab.net, en el cual pueden encontrar artículos sobre sistemas de control industrial, y también a nuestro repositorio en GitHub, donde van a poder encontrar las herramientas que utilizamos en esta charla, así como los exploits. También tienen nuestras redes sociales, donde son bienvenidos a seguirnos. Muchas gracias.